Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Ya estamos en vivo, ya estamos aquí en las noticias astronómicas de este lunes 15 de junio de 2020. Estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a compartir este espacio con uno de nuestros investigadores más destacados, con el doctor Luis Felipe Rodríguez. Ya estamos aquí juntos, ya estamos apareciendo aquí en pantalla. Doctor Luis Felipe, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, René, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estamos ya listos para esta transmisión de las noticias astronómicas. Ya se está conectando aquí la gente en nuestro Facebook. Como siempre, a todas las personas que nos están viendo a través de esta plataforma de Facebook Live, déjenos un comentario desde donde nos están escuchando, desde donde nos están viendo el día de hoy. Ya estamos por acá. Si ven que me volteo tantito para acá es porque tengo la transmisión con los comentarios en otra pantalla. Entonces aprovecho para saludar a las personas que ya nos están comentando por aquí. Saludos a Antonio Duarte, allá en Uruapan, muchos saludos. Saludos a Moncho Ríos. Qué bueno que están por acá. Como siempre, déjenos un comentario. Y antes de iniciar, quiero agradecer a Roberto Torres de UNAM Global por estar compartiendo esta transmisión también en el portal de UNAM Global. Justo en este momento estoy aquí compartiéndole a Roberto Torres esta transmisión. Y pues agradezco también a Bernardo Cervantes y Rafa Hernández su apoyo para esta transmisión. Somos el equipo de divulgación y comunicación acá en el IRIA. Entonces pues estamos muy contentos de estar por acá. Como siempre, pues ya estamos por acá en vivo. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es las ráfagas rápidas de radio. En la semana pasada hubo un par de notas que salieron sobre este tema, y por eso pues invitamos al doctor Luis Felipe para que nos cuente un poquito sobre eso. Entonces, pues para dejarlo, digamos, lo mejor en manos del experto, digamos. Entonces, de una vez, pues le pasamos la palabra al doctor Luis Felipe, y ahorita voy mandando sus saludos a las personas que nos van viendo, pero entramos de lleno en materia. Doctor Luis Felipe, cuéntenos qué es lo que está pasando con este tema de las ráfagas rápidas de radio. ¿Cómo no, René? Pues de nuevo en estos días están ocupando, digamos, los titulares de las secciones científicas de los periódicos, este fenómeno astronómico que es relativamente nuevo y para el cual no existe una explicación bien consolidada todavía. Pues déjame empiezo diciendo que la mayoría de los astros emiten luz de manera continua u ondas de radio u otras formas de radiación. El Sol, por ejemplo, prácticamente no varía una parte en 1000 en su ciclo de 11 años, y esto es muy afortunado porque si variara mucho, ¿verdad?, la Tierra se calentaría y se enfriaría y probablemente no habría vida. Pero este es un ejemplo de un objeto que no varía de manera significativa, pero hay muchas estrellas que varían rápido en periodos distintos, y en particular en 1967 se descubrió un fenómeno nuevo que se llaman los pulsares. En ese año una joven estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge estaba analizando señales de un radiotelescopio que tenían ellos, y encontró que de ciertas partes del cielo venían emisiones pulsadas, venían pues como pulsos, digamos como el tic-tac de un reloj. Estos pulsos están separados típicamente décimas de segundo, o sea, es un fenómeno bastante rápido. Entre las explicaciones que se manejaron de manera seria fue que estas eran señales de civilizaciones extraterrestres que
era su manera de comunicarse, pero se empezaron a encontrar muchos de estos objetos con distintos periodos, distintas características, y no parecía ser esto una manera, digamos, de comunicarse que fuera más o menos homogénea. Además, surgió un modelo que todavía es válido, que explicaba el fenómeno, y la idea es que las estrellas muy grandes, digamos, más de 10 veces la masa del Sol, cuando llegan al final de su vida, se agota el combustible nuclear, explotan, la mayor parte de la estrella sale disparada para afuera, pero el núcleo se contrae hasta formar un cuerpo muy compacto, que puede ser o bien un objeto que se llama estrella de neutrones, o bien un hoyo negro. En este caso no nos vamos a meter con los hoyos negros. Esta estrella de neutrones gira muy rápidamente y si tiene emisión de radio en sus polos, cada vez que da una vuelta, esa radiación nos llega y es captada como una serie de pulsos en el tiempo. O sea, no se capta nada, de repente llega energía, otra vez se apaga, otra vez, y así se repiten de manera muy precisa. Entonces la gente, este modelo se ha usado, se ha ido refinando, y la gente está contenta con la explicación de que los pulsares son estrellas de neutrones que tienen ciertas características. Bueno, ahí por el 2007, hace ya 13 años, un grupo de astrónomos canadienses y estadounidenses, australianos y estadounidenses, estaban analizando datos tomados años atrás. Esto también es una lección importante. Hay una gran cantidad de datos radioastronómicos y en general astronómicos que no han sido bien analizados. Ellos estaban trabajando con unos datos tomados en el año 2001 y encontraron en esos datos que había habido un pulso intensísimo que había durado muy brevemente, había durado del orden de 5 milésimas de segundo. 5 milésimas de segundo es un tiempo brevísimo, es el tiempo que tarda una abeja en completar, digamos, un movimiento de sus alas. Bueno, pues la gente empezó a decir de qué se trata esto. Claro, con un solo objeto es muy difícil trabajar en la ciencia. Afortunadamente, varios radiotelescopios se pusieron a buscar estos objetos que se les llamó ráfagas rápidas de radio, porque aparecen en ondas de radio y son muy breves de duración. Y pues afortunadamente, poco a poco se fueron descubriendo, quedó muy claro que vienen de otras galaxias, no de nuestra propia galaxia, vienen de muy lejos, y esto quiere decir que la emisión ha de ser muy intensa para que la detectemos tan fuerte en nuestra galaxia, después de que viajó millones o miles de millones de años luz, quiere decir que es muy poderosa, ¿no? Una primera teoría involucraba un fenómeno cataclísmico, por ejemplo, la explosión de una supernova. Hay este proceso de emisión, el objeto estalla y ya se acabó, nunca se repetiría, y fue un primer modelo que se manejó. Este modelo pues se tambaleó o quedó claro que no era la explicación general cuando se descubrió que había objetos que repetían. O sea, que de allá de la misma posición que se había recibido una ráfaga rápida de radio hacía años o meses, volvía a ver otra ráfaga de radio. Entonces, esto pues eliminó como explicación única un fenómeno final, un fenómeno cataclísmico. Es algo que se repite, ¿no? Se conocen ahora más de 100 ráfagas, de las cuales 20 han repetido, no todas, pero pues en la ciencia la idea es generalizar, y la idea es que no es un fenómeno cataclísmico que destruya las cosas. Bueno, los descubrimientos de los últimos días, ya para concluir, que han regresado a las ráfagas rápidas de radio, a los titulares y a la discusión, es primero que durante este año 2020, mientras estamos todos escondidos por el COVID-19, la gente puede seguir trabajando en sus computadoras,
Y se han descubierto dos cosas muy importantes. La primera es que al menos dos de estos repetidores lo hacen con un periodo. O sea, esto quiere decir que no ocurren al azar las ráfagas. En un caso hay un periodo de 159 días en los cuales en 90 días está activo el sistema y puede producir ráfagas, y 60 se apaga y otra vez vuelve a hacerse activo. Otro objeto tiene un periodo más corto de 16 días, en los cuales 4 está activo y 8 apagado. Todo esto apuntaba a otra cosa, apuntaba a que el cuerpo que produce esto posiblemente está en órbita con un cuerpo compañero, en una órbita que le llamaríamos muy elíptica, ¿verdad? Y entonces, mientras estén muy separados los cuerpos, no se produce la emisión. Conforme se van acercando, hay una temporada en la que puede haber emisión, deja de haber emisión, y así sucesivamente. Este fue el primer descubrimiento de que probablemente son objetos en órbita alrededor de una compañera. Y el descubrimiento que está ahorita en la prensa, y si se meten verán, es una cosa que se reportó literalmente hace unos días, es que así como habíamos visto puras ráfagas rápidas de radio provenientes de otras galaxias, pues algún día se produciría una en nuestra galaxia, y esto ocurrió hace unos meses y se acaba de reportar. Y en este caso el objeto está tan cerca que podemos decir que hay allá. Y lo que hay allá es un caso extremo de los pulsares, un cuerpo que se le llama magnetar, porque es un pulsar con un campo magnético extremo, cientos de veces más grande que un pulsar normal. Y entonces la idea es que lo que tenemos es un magnetar en órbita, que cuando los objetos se acercan, de algún modo se activa algo en el magnetar, se producen estos pulsos, luego se dejan de producir, y así repetidamente. Entonces, increíblemente tenemos un modelo para un fenómeno del que cuando se descubrió hace 15 años, 13 años, pues no teníamos ni idea de qué lo producía. Y así pues es como, ¿verdad?, funciona la ciencia, mediante observaciones, proponiendo hipótesis, rechazándolas, refutándolas o comprobándolas. Y pues pensamos que será cosa de una década que ya se entienda muy bien qué son las ráfagas rápidas de radio. Gracias. No, pues muchas gracias a usted por compartirnos. Déjeme, creo que tengo el micrófono en mute. Ahí está, no te oigo. Ya, ya tenía el micrófono en mute, pero ya está, ya lo volví a poner aquí. Bueno, muchas gracias a usted por compartirnos esta historia de las ráfagas rápidas de radio, y por comentar también las noticias que han surgido en estos días. Justamente estaba yo mostrando un poco aquí en la transmisión estas noticias, y pues yo le invito a las personas que nos están escuchando a que nos escriban sus preguntas aquí en el Facebook, en lo que les llega esta invitación y nos escriben estas preguntas. Aprovecho rápidamente para saludar a las personas que se están conectando en este momento. Saludos a Eric Beltrán, saludos a Canela Mantra, a Nayatsin Sagrario Mendoza, saludos al Estado de México, saludos a José Ramírez y a Eugenia Flores allá en Durango. Entonces, pues en lo que nos escriben las preguntas, yo quería pues preguntar qué relación podrían tener estas ráfagas rápidas de radio con las ráfagas de rayos gamma o los destellos de rayos gamma, porque incluso el nombre en inglés es parecido, es radio burst o gamma ray burst. Entonces, ¿qué relación pueden tener una con la otra? Así es, en inglés la palabra burst, realmente no tenemos una buena palabra en español y usamos ráfaga. Ese es uno de los problemas que enfrentamos los hispanohablantes, ¿verdad? Pero estos dos fenómenos son muy interesantes, son fenómenos muy rápidos, pero los destellos, las ráfagas rápidas de radio
duran milésimas de segundo, mientras que las ráfagas de rayos gamma son más dilatadas, duran décimas o varios segundos. Y digamos, quizá la diferencia más importante es que las ráfagas de rayos gamma trazan eventos cataclísmicos, explosiones de estrellas, fusión de dos estrellas de neutrones. O sea que donde hay un destello de rayo gamma ya no vuelve a ver, y esa es la experiencia que hay, no se repiten. ¿Por qué? Porque es el último canto del cisne y ya se acaba, ¿no? En cambio, las ráfagas rápidas de radio, pues como decíamos, se repiten, se ve que no implican la destrucción del objeto que las produce. Y claro, pues otra diferencia es que las ráfagas de rayos gamma emiten en rayos gamma estos fotones de muy alta energía, mientras que las ráfagas rápidas de radio emiten preferentemente en ondas de radio. Entonces son fenómenos similares, digamos, en ciertos aspectos, pero muy distintos en el fondo. Sí, entonces me parece muy interesante que se haya encontrado que se repiten algunas de las ráfagas rápidas de radio, porque la implicación, como usted lo menciona ahorita, pues es que el objeto que las produce no se destruye. Entonces, de alguna manera, eso descarta que exista un fenómeno o más bien un suceso pues cataclísmico que fuera la destrucción del objeto o que se fusionaran dos objetos como se habría propuesto antes. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. El haber descubierto que se repiten fue crucial. Si el día de hoy no hubiéramos encontrado repetidoras, que como digo, hay ya como 20 de los objetos, la teoría preferida sería un evento cataclísmico, porque dice uno, pues se produce una vez y ya nunca más, pero no, se repiten y se repiten con periodos bien establecidos, ¿verdad? Entonces, todo esto apunta a que el objeto sobrevive o que de hecho hace esto de una manera normal, porque lo continúa haciendo aparentemente por mucho tiempo. ¿Cómo se compara? Ya tenemos por aquí una pregunta, pero nada más para concluir con esta idea. ¿Cómo se compara el número de magnetares que conocemos en nuestra galaxia contra el número total de pulsares? Bueno, hay como 20 magnetares y hay miles de pulsares. Okay. El magnetar es un pulsar muy especial, que se discute cómo es que se forman y cómo es que acaban teniendo un campo magnético tan fuerte, pero son objetos especiales. Diríamos, las estrellas de neutrones es el grupo así grandísimo. Algunas estrellas de neutrones son pulsares y algunos pocos pulsares son magnetares. Justamente esa es la pregunta que nos están haciendo por acá Eugenia Flores desde Durango. Le gustaría a ella si pudiera explicar más sobre qué son los magnetares. Dice ella que nunca había escuchado hablar sobre los magnetares. Bueno, es un término, es un descubrimiento relativamente moderno y la idea es la siguiente. Los pulsares desde 1967 los conocemos, o sea que ya van más de 50 años que fueron descubiertos. Se conocen miles de pulsares en nuestra galaxia y de estudiar el comportamiento de los pulsos se puede decir qué campo magnético tienen. Y de hecho lo que pasa es que este campo magnético hace que al girar rápidamente el pulsar pierda energía y el pulso se va alargando muy lentamente, pero se va poco a poco alargando. Entonces hace cosa de unos 20 años se descubrió pulsares que estaban perdiendo velocidad muy rápido y la explicación fue que tienen campos magnéticos muy grandes. La idea es que vienen de estrellas sumamente grandes estos magnetares. De por sí los pulsares son estrellas grandes, pero los magnetares podrían venir de estrellas de 40 o 50 veces la masa del Sol, pero se conocen pocos, se conocen una veintena en nuestra galaxia y en otras galaxias seguramente los hay, pero no los podemos detectar. Entonces son un cuerpo muy especial, diríamos muy especializado, y pues no es raro que el público no haya oído de ellos.
Así es. A mí me parece sumamente interesante porque estamos viendo, digamos, la construcción de un modelo para explicar algo que no sabíamos que era y que a la fecha no lo sabemos, digamos, muy bien todavía, pero estamos siendo testigos del proceso científico de construir un modelo que lo explique. Sí, eso es lo maravilloso de la ciencia. Tú estás muy joven, pero yo también seguí el proceso de las ráfagas de rayos gamma y fue muy similar, ¿no? Fue así de decir, bueno, ¿dónde se producen? Fuera de la galaxia. ¿Se repiten o no? No, no se repiten. Y todo esto poco a poco lo va llegando a uno a constituir un modelo que sea el más válido posible. Por cierto, como en el caso de los pulsares, ahora en las ráfagas rápidas de radio, también hay grupos y grupos serios que argumentan que es una señal de otras civilizaciones inteligentes que han encontrado esta manera de comunicarse, pero de nuevo, el hecho de que parece un fenómeno natural, ¿verdad? Que se prende y se apaga con una cierta periodicidad, el hecho de que sabemos que existen los magnetares, pues todo esto va favoreciendo una explicación natural. Pero siempre que hay algo raro en la astronomía, no faltan grupos que proponen como explicación una civilización, una inteligencia extraterrestre. Justo para allá iba mi siguiente pregunta. Nada más antes de hacerla, quiero volverle a decir a la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo en esta transmisión, que leemos sus comentarios aquí en el Facebook. Y quien guste hacer una pregunta, aprovechen que tenemos el día de hoy al doctor Luis Felipe para hacer una pregunta sobre este tema o sobre algún tema relacionado con esto. Aprovechen. Entonces los vuelvo a invitar a que pues nos hagan sus preguntas. Saludos a Slindy Peralta aquí en Michoacán. Muchas gracias por estarnos viendo. Y mi pregunta iba en ese sentido, sobre ¿qué le diría usted? Creo que hubo una pequeña interrupción del internet, pero ya regresó. ¿Sí me ve? ¿Sí me escucha? Sí, cómo no. Ah, ok. Tú también, bueno. Me lanzó una señal de que había un problema con el internet, pero parece que está todo bien. Esa era mi pregunta. ¿Qué le diría usted a las personas que se van por el lado de pues la explicación de la inteligencia extraterrestre? A mí me parece muy interesante que siempre que no sabemos algo, pues que no sabemos el origen de algo, la primera explicación que a veces nos surge acá es la fantástica, ¿no? Es la explicación que sería más sensacional, ¿no? Y siempre conforme se van encontrando nuevas evidencias, pues se va construyendo una explicación que es más representada por fenómenos naturales que por la explicación sensacional. ¿Qué le diría usted a las personas que les gusta irse más por la explicación sensacional sobre la explicación pues más científica, ¿no? Sí, bueno, pues que realmente es válido plantearse esa explicación, pero pues hay que estar abierto a la evidencia y ver los datos. Y realmente en el caso de los pulsares, pues sí había buena razón para preocuparse, porque los pulsos son muy precisos y la gente decía, ¿cómo es que hay esta precisión tan grande de un pulso a otro? Bueno, claro, la explicación es la rotación. Es como la Tierra, ¿verdad? La Tierra rota cada 24 horas o 23 horas y 56 minutos de manera muy precisa. Y por ahí se le buscó la explicación. Ya luego otros factores fueron consolidando la idea. Pero es válido. Hace cosa, digamos, de unos años, llegó al sistema solar un asteroide de características muy raras que le pusieron Oumuamua en hawaiano, significaba mensajero de lo lejos. Y una explicación que se manejó y que se sigue manejando es que era una como nave extraterrestre, pero
de nuevo la gente lo estudia y hay una explicación, y pues mientras la explicación natural funcione, yo creo que la debemos de preferir. Hay que, hay que ser conservador, ¿verdad? Y como dicen que decía Carl Sagan, que si uno hace una afirmación extraordinaria, la tiene uno que apoyar con evidencia extraordinaria. Y en estos casos, la explicación natural en términos de algún fenómeno, pues es satisfactoria y se toma y se adopta por la mayoría de la gente. Así es. Justamente estaba pensando en esta frase sobre que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y pues es a lo que deberíamos tender, ¿no? Yo creo. O sea, si tenemos una explicación natural, pues es mejor irse por la explicación natural que por las explicaciones que son muy sensacionales, pero para las cuales no tenemos evidencias, ¿no? Claro, es quizá un poco lo que ocurre en la Tierra cuando se ve un objeto volador no identificado. Pues si realmente hay una explicación en términos de Venus o de un globo o de algún fenómeno natural, pues uno debe de preferirlo. Realmente haría falta algo muy sólido para aceptar que se trata de un objeto volador no identificado. Así Y es. generalmente se les da explicación a estas cosas, pero como que nuestra naturaleza humana tiene mucha curiosidad y le intriga esta pregunta tan importante de si no hay otras formas de vida, y en particular de vida inteligente en el universo. Y pues la gente por todos lados le busca. Y te digo, muchas de estas afirmaciones las han hecho grupos muy serios. Hay un grupo en Harvard muy serio que ha tratado de interpretar las cosas en términos de otras inteligencias, otras civilizaciones, pero pues la mayoría de la gente encontramos que la explicación natural es satisfactoria, y para qué buscarle 5 pies al gato. Sí, así es. Tenemos aquí otra pregunta. Nos pregunta Joel Omar Yam. Muchas gracias por tu pregunta. Dice, si estas FRBs son producidas por magnetares en otras galaxias, ¿es posible estimar sus respectivos campos magnéticos? Joel, ¿qué tal? Mucho gusto. Joel es un colega astrónomo. Muy bien. Sí, es difícil. Realmente el mejor mecanismo para determinar campos magnéticos es detectar los pulsos repetidos de radio. Y en ese caso se puede determinar bien el campo magnético. De hecho, estos magnetares en otras galaxias, para lo que se están empezando a usar, si es que realmente las ráfagas rápidas de radio siempre son producidas por magnetares, es para estimar qué tanta materia hay en el universo, porque muy poco de la materia del universo termina en un magnetar. Entonces, el hecho de que haya bastantes magnetares quiere decir que hay más masa de la que inicialmente habíamos estimado. Pero sí, lo ideal sería captar sus pulsos de radio, nada más que están muy lejos. Eso lo podemos hacer pues en objetos de nuestra galaxia. Así es. Joel te manda saludos de regreso desde Chetumal. Gracias. Tenemos otra pregunta. Belém Estefanía, que si es la misma Belém que yo conozco, le mando un saludo. Ella también es astrónoma. Nos pregunta, ¿cómo es que aumenta tanto el campo magnético? Saludos desde León. Bueno, en los casos de los pulsares, lo que ocurre es que el núcleo de la estrella, al contraerse, hay dos, digamos, cantidades muy importantes en la física: el momento angular, diremos, y el momento magnético. Entonces lo que ocurre es que gira más rápido el pulsar, pero también el campo magnético original se amplifica. Y se amplifica a valores enormes, ¿no? Los campos magnéticos son del orden de 10 a la 12 Gauss. En la Tierra el campo magnético es como un Gauss, ¿no? Entonces estamos hablando de 1 seguido de 12 ceros. En el caso de los magnetares, lo que originalmente se había pensado
es que eran objetos que tenían mucha rotación. Entonces, al colapsarse esa rotación, en cierto modo, se convertía en campo magnético adicional y se producían estos cuerpos extraordinariamente magnetizados, que de hecho tienen campos magnéticos hasta de 10 a la 15, o sea, de uno seguido de 15 ceros Gauss. Y entonces esta es la idea de que una pequeña fracción de las estrellas que explotan como supernova, por su alta rotación o que son muy masivas, pueden dar lugar a un magnetar en lugar de un pulsar común y corriente. Entonces, en esta hipótesis, parte del momento angular, que para las personas que nos están viendo, tiene que ver con qué tan rápido gira el pulsar, parte del momento angular se convertiría en momento magnético para producir más campo magnético. Claro, por una cosa que se llama el efecto dínamo. En el efecto dínamo, por ejemplo, en el Sol, el movimiento de grandes masas de materia en el interior del Sol crea y amplifica campos magnéticos. Se le dice el efecto dínamo porque, ¿verdad? Cuando antes andaba uno en su bicicleta y llegaba la noche, conectaba uno un dínamo a la rueda y el movimiento de la rueda producía electricidad y también puede producir campos magnéticos. Entonces, en efecto, parte de esa rotación se iría ya no en acelerar la rotación del pulsar, sino en amplificar el campo magnético. Y claro, pues el ejemplo clásico de la conservación de momento angular, pero ya da hasta pena decirlo, es el del patinador o patinadora, que al terminar su rutina, ¿verdad?, para rematar, cierra los brazos y aumenta su giro. Eso pasa en los pulsares y magnetares, pero en una escala increíble, ¿no? Porque el que un patinador jale los brazos, pues ahí estamos hablando de un material que se comprime miles de veces, ¿no? Sí, y qué interesante. Por cierto, yo tengo varios amigos que andan en bici constantemente y tienen algunos de ellos tienen sus dínamos en la bici Exacto, sí. para prender su lucecita. Pues es sumamente interesante. Ahorita, hasta este momento ya no hay alguna otra pregunta, pero de verdad a las personas que nos están viendo, si tienen algo que comentar o preguntar, este es el momento de que nos escriban sus preguntas. Pues es muy interesante este tema, yo creo, pues por las cosas que hemos estado comentando, y también me parece muy interesante que lo hayan estado tomando algunos de los medios de comunicación. Tal vez algunos se van por esta parte de la, pues, de sensacionalista y de la inteligencia extraterrestre y estas cosas, pero pues nos da pie a que se abra el tema para discutir y para platicar, no solo en un momento como el que estamos teniendo en este momento, sino también los propios medios tal vez toman un poco como gancho esta idea de la inteligencia extraterrestre, pero sí mencionan todo lo demás, ¿no? Entonces ya se da pie a que pues las personas vayan leyendo y aprendiendo más sobre este tema, ¿no? Claro, y es muy importante esto, y es muy difícil dar toda la información. Por ejemplo, muchas de las notas de periódicos dicen, se encuentra ráfaga rápido de radio con periodicidad de 159 días. Entonces uno cree que cada 159 días, ¡pum!, aparece una ráfaga, y ya no. Ya a veces lo explican, a veces no. Aparentemente la idea es que está, digamos, 90 días activo y luego 59 no hay deseos y se vuelve a ser activo. Y las ráfagas pueden aparecer en cualquier momento, pero así leído a la ligera da la impresión de que es algo que se repite exactamente, y de nuevo eso favorece la explicación
extraterrestre, ¿no? De inteligencia extraterrestre, alguien que está tratando de transmitir con una periodicidad no exacta, pero no es el caso, ¿no? Son, digamos, periodos, rangos de tiempo en los que se puede presentar uno o varias ráfagas, pero no es que sea como un reloj. Así es. No, no como los pulsares, que sí es como muy preciso el Que pulso. sí es muy preciso. Pero también en los pulsares, cuando los estudia uno a lo largo del tiempo, se encuentra que el periodo se va alargando. Una cosa de nada, pero se puede medir con increíble precisión. Y esto también hace que la hipótesis de inteligencia extraterrestre pues no sea muy atractiva, porque ¿por qué van a hacer que el pulso se vaya alargando? No lo mantendría uno igual. Y se van alargando, por lo que decíamos, al rotar, el pulsar tiene campo magnético y este campo magnético rotante hace que se produzca radiación electromagnética y el pulsar va perdiendo energía de rotación muy lentamente, pero la va perdiendo. Así es. Pues te mandan muchos saludos también, Ramiro Franco. Ramiro Franco te manda saludos. Un saludo a Belém, que me dice que sí es la misma Belém que yo conozco. Es una astrónoma que estudió después óptica, está allá en León. Nos manda un mensaje Eugenia Flores de allá de Durango. Dice que disfrutó mucho la plática que tuvo usted con el doctor Lascano hace un par de semanas sobre Newton y la peste bubónica. Y pues agradece por aquella plática y por el día de hoy su participación también. Ella es de las que nos observan todas nuestras transmisiones aquí en el IRIA, allá en Durango. Ok, sí. No, pues muchos saludos a Ramiro, mi estudiante estrella, y a todos los que nos felicitan. Cómo no, pues hay que aprovechar que en estas circunstancias tenemos que usar estos medios, pero yo creo que con mucho éxito, ¿no? Porque no tiene uno que trasladarse, hay, digamos, aprovecha uno más el tiempo, vamos a decirlo así. Así es, y también pues aprovechamos porque nos ven personas que no están normalmente aquí en Michoacán, entonces no pueden asistir a las pláticas y etcétera que solemos tener de manera presencial. Bueno, solíamos tener de manera presencial, y ahora pues son personas diferentes las que nos están viendo en las redes sociales, ¿no? Entonces también a mí se me hace muy padre eso también. Sí, claro. Yo creo que ya que se levante la pandemia, pues, hay que continuar estos experimentos que han resultado muy exitosos. Yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que las personas que nos están viendo el día de hoy, la mayoría no están en Michoacán, están en otros lugares. Yo creo que también están de acuerdo que hay que continuar. Bueno, pues quiero agradecerle de nuevo muchísimo, doctor Luis Felipe, por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema. Ya estamos pues a unos minutos de terminar esta transmisión. Yo tengo por ahí una noticia más que surgió la semana pasada y que tuvo mucha presencia en los medios que quiero compartir. No sé si gusta quedarse al comentario. ¿Cómo no? Aquí te lo escuchamos. Muy bien. No, pues para las personas que nos están viendo el día de hoy, si tienen más preguntas sobre este tema de ráfagas rápidas de radio, con mucho gusto pónganlas por aquí. Mientras tanto, mientras nos llegan sus comentarios, yo les voy a platicar de una noticia más en los últimos 10 minutitos que tenemos sobre esta nota que salió hace como 10 días ya, pero que se publicó aquí en México en los medios en español un poquito después, la semana pasada, sobre un planeta, un exoplaneta que está girando alrededor de una estrella que se parece mucho al Sol. Voy a poner aquí ya en la transmisión la imagen, déjenme la pongo por acá está. Entonces voy a poner esto bueno, ahí, aunque no me vea yo. Ok, entonces ahí están ya viendo en su pantalla
esta nota. Les estoy poniendo la nota original en inglés, pero ustedes pueden encontrar varias notas en español sobre este tema en Google. ¿Por qué les quiero poner la nota original? Porque quiero decirles de dónde vino. Esta vino de la institución Max Planck en Alemania, en particular el Instituto Max Planck para la investigación del sistema solar. Aunque esta nota no es exactamente sobre nuestro sistema solar, sino sobre un sistema planetario alrededor de una estrella que se parece al Sol. Esta estrella se llama Kepler 160, es una de las estrellas estudiadas por esta misión Kepler, que ya no está funcionando actualmente, ya terminó esta misión, pero que nos dio una gran cantidad de candidatos a exoplanetas. Muchos de ellos han sido ya confirmados por otras misiones, por otros estudios. Entonces, lo interesante de este sistema planetario es que esta estrella Kepler 160 es una estrella bastante parecida al Sol, y además lo que hace noticia es que tiene un planeta, y esto es lo que se encontró. Ya se había encontrado otro exoplaneta en esta estrella, pero se encontró uno más que está justo en lo que nosotros llamamos la zona habitable. Aquí en la imagen que tienen en la pantalla es la parte verde que se ve aquí, la zona habitable, y se encontró justo un planeta en medio de esa zona habitable. ¿A qué nos referimos con zona habitable? Pues es la región alrededor de una estrella que que le llega la cantidad de luz, de radiación de esta estrella, similar a la que tenemos aquí en la Tierra, es decir, la necesaria para que en condiciones atmosféricas parecidas a las de la Tierra pueda existir el agua líquida en la superficie de un planeta. Entonces se tienen que juntar las dos cosas: que esté a la distancia adecuada de su estrella y que además tenga condiciones atmosféricas parecidas. Lo más interesante de esta noticia es que el nuevo exoplaneta que se está proponiendo digamos, que se infiere a través de los datos de esta estrella, no solo es que está en medio de la zona habitable, sino que tiene un radio parecido al radio de la Tierra. Déjenme buscar por aquí el número, el dato en específico. No lo encuentro por aquí. Entonces pero aquí está, 1.9 radios de la Tierra es lo que se estima para este planeta. Y además, como es una estrella parecida al Sol y está en la zona habitable, su año es parecido a nuestro año, es decir, tiene un periodo orbital de 378 días. Ese es el estimado. Entonces, estaríamos, en caso de que se confirme este exoplaneta, porque aún no se ha confirmado, estaríamos viendo un planeta que en realidad se parece pues bastante al nuestro, en el sentido es de un radio similar y tiene un periodo similar alrededor de su estrella, que además es una estrella similar a nuestro Sol. Entonces, lo único que nos restaría saber, en caso de que se confirme su existencia, pues es las condiciones de su atmósfera, si es que la tiene, y su composición química, ¿no? Eso sería, pues le daría todavía más, si pudiéramos estudiar su atmósfera y su composición química, pues le daría todavía más interés para saber si se parece tanto a nuestro planeta o no. Entonces, pero pues es muy interesante, y esto también fue noticia la semana pasada. Por ahí hubo una que otra persona que nos preguntó sobre esto en las redes, y por ello pues estamos comentando en este momento esta noticia. Bueno, si alguien tiene algún comentario sobre esto,
pueden hacernos las preguntas por aquí. Yo les recomiendo que si tienen oportunidad de leer la nota original en inglés, aquí les estoy poniendo el título y lo pueden encontrar en la página de la institución Max Planck de Alemania. Pero si no, pueden buscarla también en español. Solo recuerden revisar muy bien el origen de la fuente para que ustedes tengan la información más adecuada. Ok, bueno, pues esto es la nota que tenía ahorita. Nos preguntan qué estrella es, nos pregunta Moncho Ríos. Pues la estrella se llama Kepler 160, no es una estrella de las que podemos ver en el cielo a simple vista, que forme parte, digamos, de los asterismos, de las, digamos, constelaciones que vemos a simple vista, pero sí forma parte del grupo de estrellas que fue estudiada por esta misión Kepler. Entonces, por eso tiene este nombre y se le conoce como Kepler 160. Nos dice además, aprovecho para leer el comentario de Gela Martínez, allá en Aguascalientes, muchos saludos, para el doctor Luis Felipe, Gela Martínez es mamá de Geli, de nuestra estudiante del doctorado, y también nos sigue en todas las transmisiones. Dice Gela Martínez, porfa continúen con sus pláticas, nos enseñan mucho. Claro que sí, vamos a continuar aún después de que pase la contingencia. Probablemente hagamos una modificación a el horario y la frecuencia de nuestras actividades, pero seguramente vamos a continuar haciendo algunas de estas actividades en línea. Bueno, pues estas son las noticias que teníamos preparadas para el día de hoy. Ya estamos entonces llegando al final de esta transmisión. Nos está llegando por aquí una pregunta. Si alguien tiene alguna última pregunta, ya sea para el doctor Luis Felipe y este tema de las ráfagas rápidas de radio, o sobre este exoplaneta, háganos la pregunta ahorita, porque ya estamos a punto de cerrar esta transmisión. Nos dice Eugenia Flores, dicen los astrónomos que nuestro sistema solar es de tercera generación y significa que tiene una variedad de elementos químicos. ¿Hubiera sido posible la vida en los sistemas de primera generación? Doctor, ¿qué nos puede decir sobre esta pregunta, aprovechando que lo tenemos a usted por acá? Muy buena pregunta. Pues la respuesta es que no, porque la primera generación de estrellas solo contenía básicamente hidrógeno y helio para formarse, y para la vida sabemos que necesitamos carbono, oxígeno, nitrógeno. Entonces la vida tuvo que esperar a que esta primera generación de estrellas, vamos a decir, muriera y explotara y mandara estos elementos químicos al espacio, y digamos su sacrificio pues fue lo que permitió que luego se formaran ya sistemas con los elementos químicos que permiten la vida. Así es. Es muy interesante esa pregunta, es una muy buena pregunta. Gracias a Eugenia por su pregunta. Nos pregunta Moncho Ríos, ¿qué tan intenso es el campo magnético del magnetar con respecto al de un agujero negro? Bueno, también pregunta muy interesante. El agujero negro no tiene campo magnético. Es una de sus características, es que solo tiene masa y momento angular. Y entonces no tiene... afuera en el disco puede haber campos magnéticos, pero normalmente no son muy grandes. Los campos magnéticos más grandes se dan en pulsares y en particular en esta subclase que son los magnetares. Y ahí se dan campos magnéticos pues inconcebibles, inalcanzables en los laboratorios, campos magnéticos increíbles. Así es. Y esta es una pregunta mía que refleja mi ignorancia, pero no son campos magnéticos lo que acelera los chorros que salen de los núcleos activos de galaxias. Sí, cómo no, pero estos campos magnéticos están anclados
no en el hoyo negro, sino en el disco de Así acreción es. alrededor. O sea, el hoyo negro, un hoyo negro solo, sin nada, no puede tener campo magnético. Ujú. Entonces, pero muchas veces el hoyo negro tiene un disco alrededor. Este disco sí tiene campos magnéticos. No son campos magnéticos extraordinariamente grandes, pero son lo suficientemente grandes para producir la aceleración y, como se dice, colimación de partículas y producir los chorros que acompañan a los hoyos negros frecuentemente. Así es. Y tal vez por ahí venía la pregunta que nos hacía Moncho Ríos, porque solemos ver en las imágenes, digamos, artísticas, cuando nos presentan la imagen de una GN, nos ponen siempre, de un núcleo activo de una galaxia, nos ponen siempre, digamos, el agujero negro en el centro y luego estos chorros. Y siempre la explicación son los campos magnéticos y los campos magnéticos. Entonces por eso tal vez se puede confundir de dónde viene el campo magnético. No viene del agujero negro como tal, sino del material que está alrededor. Alrededor, correcto. Así es. Muy bien, bueno, el último comentario que tenemos es de Maribel Alvarado. Da muchas gracias por la plática del día de hoy y dice muchas gracias por el esfuerzo para difundir la ciencia y aprovechar las redes sociales. Maribel, muchas gracias a ti por estar conectada el día de hoy con nosotros y como siempre, pues bueno, vamos ya a cerrar. Dice Moncho Ríos que justamente de ahí venía su pregunta, entonces sí es por eso. Por esta Sí. idea de la GN. Ok, bueno, pues entonces estamos llegando ya al final de esta transmisión de las noticias astronómicas de esta semana. Quiero antes de cerrar, pues recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, no solo aquí en Facebook. Si aún no le han dado like a nuestra página, este es el momento. Síganos también en Instagram y en Twitter, @iriaunam. Y si conocen ustedes a alguna persona que odie el Facebook y no quiere ver nuestras transmisiones por Facebook, díganle que puede ver la repetición en YouTube unos poquitos días después de que la vemos aquí en Facebook. Y en YouTube también estamos como Iria UNAM. Muchas gracias por tu comentario. Anayatsin Sagrario Mendoza nos dice excelente, dice, hoy aprendí algo nuevo sobre los magnetares, dice. Muchas gracias a Nayatsin, que nos ve desde el Estado de México. Pues doctor, muchísimas gracias. No sé si usted quiera decir algo antes de terminar esta transmisión. No, pues solo mandarles un saludo a todos y decirles que pues qué bueno que están aquí aprovechando su tiempo, ¿verdad? Lean o vean programas de televisión buenos. Yo creo que podemos continuar mejorando y avanzando aún en este aislamiento. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Manda saludos y felicitaciones Gela Martínez para usted. Muchas gracias, Gela. Bueno, pues entonces con esto pues despedimos la transmisión del día de hoy. No sin antes recordarle a las personas que nos están viendo que mañana a las 5 de la tarde tenemos una emisión más de los talleres para niñas y niños. Mañana vamos a tener un taller sobre las escalas de los tamaños de los planetas de nuestro sistema solar. Va a estar muy padre. Ya está la lista de materiales en el sitio web de siempre, en el que ya conocemos. De todas maneras, chequen el video del taller anterior. Ahí está la liga directa a la lista de materiales para el taller de mañana. Entonces nos vemos mañana 5 de la tarde para este taller para niñas y niños de todas las edades sobre las escalas del sistema solar, de los tamaños de los planetas del sistema solar. Y este viernes, como siempre, una plática más de astronomía a las 5 de la tarde. Entonces sigan conectados en nuestras transmisiones y pues una vez más muchas gracias, doctor Luis Felipe. Servirles. Gracias. Hasta luego. Gracias.